Dios le llene de su gracia en esta tarde. Qué bueno que es poder estar reunidos en este lugar, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor, sabiendo que Él nos ha convocado. Hermano, Él nos convoca a su presencia. Él nos convoca para que le alabemos, para que le exaltemos, para que honremos su nombre, pero también Él nos convoca para que escuchemos su palabra. Él quiere hablarnos por medio de su palabra y quiere ministrar nuestro corazón. Así que en esta noche, esta tarde, vamos a continuar con el estudio del libro de Esdras. Yo le invito a abrir su Biblia en Esdras, capítulo 3, versículo 6. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y que el Señor, a través de su Espíritu, nos guíe y nos ministre en esta tarde. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos de poder reunirnos como tú lo has determinado, como iglesia, como cuerpo tuyo. Poder hacerlo en este lugar, creyendo que tú estás aquí, Señor. Vana sería esta reunión, Señor. No tendría sentido si tú no estarías aquí, Señor. Y venimos con el deseo de alabarte, de honrarte, de exaltar tu nombre y con la necesidad de escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos que tú hables a nuestra vida por medio de tu palabra. Por eso te pido que tú me des la gracia, Señor. Que solamente pueda ser un instrumento en tus manos en esta tarde. Que no hable de lo que yo creo o lo que a mí me parece, sino de lo que tú dices. Por eso te pedimos que tu Espíritu sea el que nos guíe y el que también tu Espíritu prepare nuestros corazones para que sean una tierra fértil donde tu palabra produzca fruto. Te bendecimos, te honramos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Esdras, capítulo 3, versículo 6. El domingo pasado vimos hasta la mitad, en realidad todo el 6, pero el tema tenía que ver hasta la mitad del versículo 6. Y en la segunda parte del versículo 6 comenzamos en esta tarde. Vamos a leer igual todo el versículo. Dice, del primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite, a los sidonios, tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Colocación de los cimientos del templo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios, en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.
Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Como vimos el domingo pasado, lo primero que se edificó fue el altar. Y comenzaron a hacer holocaustos, sacrificios, celebrar fiestas al Señor, adorar al Señor. Y aproximadamente luego de 7 meses, pasaron más o menos 7 meses, cuando comenzaron a poner los cimientos del templo. Como ya hemos visto, para esta obra el pueblo necesitaba recursos, y muchos recursos, ¿no? Recursos materiales, humanos, espirituales, y Dios les proveyó de todo lo que ellos necesitaban, ¿no? Lo primero que Dios hizo es despertar el espíritu del rey Ciro, que pregonó lo que Dios le había mandado. Hizo volver de la cautividad a los exiliados y que regresaran a Jerusalén. Vemos que despertó el espíritu de los líderes y de todo el pueblo. Dice Esdras 1:5, entonces se levantaron los jefes de las casas parteras de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios comenzó a levantar a aquellos que iban a hacer la tarea, aquellos que iban a ser responsables también de guiar al pueblo en esta tarea. Dios les proveyó recursos materiales, ¿no? Leímos y hemos visto Esdras 1, 6 y 7, dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Vemos cómo Dios no solamente despertó el espíritu, movió corazones de mismo personas del pueblo para que ofrendaran voluntariamente al Señor, sino que extranjeros también ofrendaron para la obra del Señor. Dice Esdras 2:68, y algunos de los jefes de la casa paterna, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 60,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y como leímos recién, dice el versículo 7 de Esdras capítulo 3, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro del Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Hermanos, Dios les fue proveyendo todo lo que ellos estaban necesitando para edificar el templo, para hacer su obra. Hermanos, y hoy Dios sigue actuando de la misma manera. Dios nos provee todo lo que nosotros necesitamos para hacer su obra. No necesitamos hacer algo nosotros extraordinario, sino que todo lo que necesitamos para hacer la obra de Dios proviene del mismo Dios. El versículo 1 y 2 del capítulo 3, el texto que vimos el domingo pasado, dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén.
Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hermanos, Dios le proveyó líderes, sumo sacerdote, gobernador, hombres temerosos de Dios, que guiaban al pueblo a hacer la obra de Dios. Sacerdotes, levitas. El comentarista bíblico David Barth nos dice que el nombramiento de los levitas para la dirección de las obras constituye una nueva evidencia de respeto hacia la ley de Dios. ¿Quiénes mejores que los levitas para garantizar que la reconstrucción fuera ritualmente correcta? Hermanos, los levitas eran los encargados de supervisar que todo lo que se iba a hacer en el templo era correcto para ofrecer un culto agradable al Señor, como el Señor lo había determinado. Ellos eran los encargados, ellos eran los oficiales y tenían que estar cuando esta obra estaba en pie. Dice Barth, el carácter sagrado de la labor exigía que su dirección estuviera en manos de hombres conocedores de la revelación divina. Hermanos, Dios ha provisto diferentes dones, ministerios, para que su obra se haga como Él ha determinado. Él nos provee todo, hermanos. El problema es que nosotros muchas veces queremos hacer la obra a nuestra manera y dejamos de ser guiados por el Señor. Todo lo que este pueblo necesitaba, Dios se lo proveyó. Y así como bien decía Raúl el domingo pasado, lo primero que este pueblo debía hacer era edificar el altar. No podían hacer ninguna obra para Dios sin antes arrepentirse de sus pecados, que fueran perdonados por el Señor, estar a cuenta con Dios. Y eso era lo primero, recomponer su comunión con el Señor. Y Dios les proveyó todo para que ellos lo hicieran. Pero ¿sabe qué? En esta tarde vamos a ver que Dios le proveyó de su disciplina para que el arrepentimiento estuviera en ellos, para que ellos pudieran hacer esta cosa con un corazón sincero y obediente al Señor. ¿De qué servía tener bienes, tener recursos humanos, tener recursos materiales, tener hombres de Dios que los guíen, si su corazón estaba lejos de Dios? Si su corazón no estaba arrepentido, si no había un verdadero quebrantamiento y humildad delante del Señor. Hermanos, este pueblo, antes de ser exiliado a Babilonia por causa de su pecado, tenía todo. Tenía todo. Tenía templo, tenía profetas que le hablaban de parte de Dios una y otra vez. Pero el corazón de este pueblo se endureció a causa del pecado. Y decidieron no escuchar a Dios. Decidieron no obedecer a Dios. Y Dios en su gracia, en su misericordia, los disciplinó. Es difícil ver gracia y misericordia en la disciplina, ¿no? Muchas veces en nuestra mente, cuando escuchamos la palabra disciplina, enseguida viene como algo malo, ¿no? La disciplina es algo malo. ¿Y sabe qué? La disciplina no es mala. Lo malo es lo que hacemos antes de que venga la disciplina. La disciplina es la consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas acciones. Pero la disciplina en sí es buena y necesaria para nuestra vida. Por eso yo le invito a abrir en esta tarde el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 5.
Dice, y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Hermanos, nunca es bien vista la disciplina. No me gusta que me disciplinen. Dice el escritor de Hebreos que todos fueron partícipes de la disciplina. ¿Alguna vez no fue disciplinado? Nadie levantó la mano. Todos de alguna u otra manera recibieron disciplina, recibieron corrección, ¿no? Y el autor de Hebreo habla de los padres terrenales, que ellos, ¿cuántos padres hay acá? Ponemos disciplina porque amamos a nuestros hijos, ¿no? Pero, hermanos, somos imperfectos. Nuestra disciplina muchas veces deja mucho que desear. O nos pasamos de la disciplina, o somos muy laxos, muy tenues. Pero nuestro Padre es perfecto. Hermano, Él no nos va a dar una disciplina ni mayor ni menor de la que nosotros necesitamos. Nos va a dar la disciplina justa, en su justa medida, en su justo tiempo, para lo que nuestra vida necesita. Y si Él nos disciplina, es porque nos ama, hermano. Es porque tiene misericordia de nosotros. Porque quiere corregirnos. Hermanos, Dios permitió que este pueblo fuera exiliado a Babilonia por 70 años. Y en ese exilio perdieron todo. Fueron saqueados, fueron llevados como esclavos. La ciudad de Jerusalén quedó destruida, sus muros derribados, su templo derribado. Pero fue lo que este pueblo estaba necesitando para que su corazón fuera quebrantado, para que su corazón fuera humillado, ni más ni menos. 70 años en el exilio. La disciplina impuesta por Dios no fue con el propósito de destruir al pueblo, sino fue con el propósito de quebrantarlos, de que haya un verdadero arrepentimiento y de guiarlos hacia Él. Dios disciplinó a su pueblo para apartarlo del pecado y para poder volver a restaurar su comunión con ellos, hermano. Siempre la disciplina de Dios para con sus hijos es para restauración. Nunca es para destruirlos, sino para restaurarlos. El propósito es que se arrepientan, que se humillen, que reconozcan su pecado. Por eso,
Como hemos leído en Hebreos, la disciplina es un acto de amor. Dios al que ama y tiene como hijo, lo disciplina, lo corrige. Podemos ver en la Biblia distintos ejemplos de Dios disciplinando a sus hijos. ¿Se acuerdan de David? David pecó contra Dios. Hizo matar a Urías Eteo, se quedó con su mujer Betsabé, adulteró, asesinó. Y Dios lo confrontó con su pecado. Dice 2 Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David, ¿se acuerdan? Yo no voy a leer todo, pero ¿se acuerdan que Natán se presentó, el profeta, delante de David? Fue con un cuentito para mostrar que era él el que se había quedado con esa corderita. Y le dice entonces Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, David fue confrontado con su pecado. Dios no dejó pasar el pecado de su siervo. Dios lo confrontó, Dios envió al profeta y David se arrepintió. David reconoció su pecado, pero no pudo evitar las consecuencias de su pecado. No pudo evitar la disciplina de Dios, ni pudo evitar aquellas cosas que iban a venir por lo que él había hecho. Hermano, el pueblo no pudo evitar las consecuencias de su pecado. Aún ahora, estando en Jerusalén, habiendo venido de vuelta a la cautividad, estaba viendo la consecuencia de su pecado. Veía esa ciudad devastada, veía esa ciudad destruida. Y yo pienso cada día que esos hombres salían afuera y veían el estado de su ciudad, se acordaban del pecado que habían cometido contra Dios. Hermanos, las consecuencias de nuestros pecados muchas veces perduran. Dios nos restaura, Dios nos perdona, pero la consecuencia queda. Y eso tiene que hacernos recordar lo destructivo del pecado, lo dañino del pecado, que muchas veces abrazamos y le damos lugar en nuestra vida. Podemos ver a Jonás, la historia de Jonás. ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Profeta de Dios. Dios le envió con un mensaje y que fuera para Nínive. Y Jonás descendió en Jope y se tomó un barquito para Tarsis, el lado opuesto. Dice la palabra que huyó de Jehová. Se pensó que podía escapar de Dios, ¿no? Y se tomó un barco para otra dirección. Y Dios le disciplinó. Fue lanzado al mar, se lo tragó un pez. Yo no voy a hacer levantar la mano porque seguramente ninguno de ustedes estuvo adentro de un pez. Pero creo que no debe ser grato estar dentro de un pez. Y en ese lugar se arrepintió. Reconoció su pecado. Pidió perdón al Señor
y el pez lo vomitó en tierra. Fue necesario que Jonás sufriera la disciplina. Hermano, Dios podía haberlo dejado a Jonás que se fuera tranquilo para Tarsis y llamaba a otro profeta. ¿O acaso no es Dios? ¿No podía enviar otro profeta a Nínive? Pero Dios quería restaurar la vida de Jonás. Dios quería restaurar el corazón de Jonás y su comunión con Él. Hermanos, cuando nosotros huimos de Dios, es Dios el que nos llama a su presencia. Cuando nosotros huimos de Dios, es Dios el que nos busca. Es Dios el que nos arrastra hacia Él. Y muchas veces lo hace con su disciplina. Y en esa disciplina Él muestra su amor, su misericordia para con nosotros. Un texto que leemos siempre que participamos de los símbolos del Señor. Ahí también vemos la disciplina de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29. Dios nos manda a examinar nuestra vida, a probarnos. Y nos dice en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, acá vemos otra forma de disciplina. El Señor disciplina a sus hijos permitiendo que tengan una enfermedad o llevándoselo. Y con esto no quiero decir que todos los que están enfermos están participando de una disciplina del Señor. No, hermano. Timoteo era un hombre que tenía frecuentes dolores de estómago y Pablo le recomendó: tomate un vasito de vino. Si no le hubiese dicho Pablo, arrepentite, Timoteo. No, Pablo dijo: tómate un vasito de vino para tus frecuentes dolores de estómago. Hermanos, no siempre la enfermedad es parte de la disciplina de Dios, pero otras veces sí. Dios en su gracia y en su amor permite que nos enfermemos para que veamos nuestra necesidad del Señor, para quebrantar nuestro corazón. Hermanos, cuando las cosas no nos salen bien, muchas veces nos humillamos, reconocemos nuestro pecado. Tampoco todas las muertes son causa de la disciplina del Señor, ¿no? La Biblia dice que Dios ve en gran estima la muerte de sus santos. Y todos nos vamos a ir con Él. Y eso esperamos y eso deseamos. Pero muchas veces Dios en su gracia se lleva a aquel que está viviendo en pecado, hermano. Una vez más, vemos claramente el propósito de la disciplina del Señor. Guiar al pecador al arrepentimiento para ser restaurado, hermano. Como hemos visto, no todas las disciplinas son iguales. ¿No? Dios va a disciplinar a cada uno de nosotros con lo que nosotros necesitamos. Ni más ni menos, como decía en un principio. Por eso no todas las disciplinas son iguales, pero sí todas las disciplinas tienen el mismo propósito. Que el pecador se arrepienta, que el corazón se quebrante y esté dispuesto a obedecer al Señor. Antes de ser disciplinado, Dios una y otra vez llamó al pueblo al arrepentimiento, porque Dios es un Dios paciente, hermano. A veces pareciera que Dios, miren si nosotros teníamos que actuar como Dios. Enseguida, listo, ya está. No, Dios es paciente. Le mandaba a profetas continuamente, hablándole acerca de su pecado, buscando que se arrepientan, buscando que le escuchen. Y ellos vez tras vez rechazaron a Dios. Vez
Otra vez, aborrecieron a sus profetas. Dice Jeremías 6:18, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hermanos, Dios un día dijo hasta acá, porque este pueblo decidió no escuchar a Dios. Su corazón estaba endurecido por el pecado. Este pueblo tenía una vida de pecado persistente. Una y otra vez Dios les advertía y ellos seguían. Y la disciplina cayó sobre ellos. Estos 70 años fueron el tiempo indicado, preciso, para que la disciplina de Dios obrara en sus corazones. Hermanos, vemos un pueblo diferente. Un pueblo que estaba deseoso de tener comunión con su Dios. Un pueblo deseoso de escuchar a Dios, de alabar a Dios, de reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Y un pueblo deseoso no solamente de escuchar, sino de obedecer a Dios. Si vemos con detalle, vamos a ver que hasta en las mínimas cosas querían hacer de acuerdo a lo que la ley de Dios establecía. Totalmente distinto al pueblo que fue llevado cautivo. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Así obraba ese pueblo antes. Tenía todo, tenía el templo, pero no le importaba agradar al Señor. Todo lo que decía, lo decían de acá para afuera, pero en su corazón había otra cosa. Su corazón estaba lejos de Dios. Hermanos, cualquier ofrenda, cualquier sacrificio sin arrepentimiento genuino no tiene valor. Este pueblo iba al templo y podía ofrecer ofrendas, sacrificios, pero no tenían valor porque su corazón estaba lejos de Dios. Porque su alabanza, su honra a Dios era solamente de labios. Dios estaba mirando su corazón, como hoy ve el nuestro, hermano. Triste sería creer que porque estamos en este lugar, que es la casa de Dios, no pasa nada. O estamos agradándole a Él, cuando nuestra vida y nuestro corazón está lejos de Él. Hermanos, este pueblo que durante tanto tiempo había desechado la voz de Dios, había aborrecido su ley, ahora estaba deseoso en escucharle y en obedecerle. Y ahí vemos el fruto de la disciplina. El fruto de la disciplina es una obediencia sincera. Y esta obediencia no se manifiesta solamente con los labios, sino con nuestras acciones, con lo que hacemos o con lo que no hacemos. A pesar de las dificultades, este pueblo decidió obedecer a Dios. Hermano, vimos el domingo pasado, el pueblo tenía temor. Había enemigos que le acechaban. Pero ellos obedecieron al Señor. Ellos comenzaron a edificar como el Señor les había mandado. Vamos a ver después que hay contratiempos y otra vez el Señor por medio del profeta tiene que reprenderlo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero vemos que ellos escuchan a Dios. Hermanos, qué triste cuando nuestro corazón se endurece y cuando Dios nos habla una y otra vez y dejamos de escucharle. El versículo 10 que hemos leído es una clara muestra del deseo que tenía este pueblo de no solamente escuchar, sino de obedecer a su Señor. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos,
pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, de rey de Israel. El templo todavía no estaba construido. Se estaban poniendo los cimientos. Se había edificado el altar, pero todavía no tenían el edificio. Pero ellos ya querían alabar a Dios de la manera que Dios le había determinado. Hermano, no lo querían hacer a su manera. Querían hacerlo a la manera de Dios. ¿Y de dónde vemos esto? Que David había dado esta ordenanza. En Segunda de Crónicas, capítulo 25, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y dice el versículo 6, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban por disposición del rey. David había determinado quiénes eran los encargados de llevar adelante la alabanza al Señor, que iban a guiar al pueblo en alabar al Señor. Y este pueblo recordó estas palabras de David, hicieron como David había dicho. Hermanos, vemos un claro deseo, no solamente de estar atento a lo que Dios había determinado, sino en obedecer al Señor. Antes de la disciplina, el corazón de este pueblo estaba lejos de Dios, ahora estaba inclinado hacia Él. Hermanos, como decía antes, el pecado trae consecuencias. Y vemos que mientras el templo se empezaba a construir, mientras el cimiento se iba poniendo, los jóvenes alababan y gritaban con gran júbilo, dice, ¿no? Estaban gozosos porque el templo del Señor se estaba construyendo, porque la obra estaba en marcha. Pero había un grupo de sacerdotes y de levitas ancianos que habían conocido el templo de Salomón, que habían visto la gloria en ese templo y añoraban seguramente ese templo y lloraban. Y dice la palabra de Dios que se confundía el llanto con el grito de júbilo, no se podía distinguir, ¿no? Y fíjense que dice que los que alababan y hacían los gritos de júbilo lo hacían fuerte. Se escuchaba de lejos. Quiere decir que el llanto también era fuerte. Porque no se distinguía quién gritaba con júbilo y cuál era el llanto. Hermanos, Esdras no nos dice por qué lloraban estos ancianos. Pero podemos ver claramente que el llanto seguramente era porque añoraban la gloria pasada. Porque añoraban ese templo donde habían visto la gloria del Señor. Pero también estoy seguro que en su corazón provenía ese llanto de arrepentimiento, de saber cuánto habían ofendido al Señor, de saber todo lo que habían perdido por causa de su pecado. Hermanos, Dios le iba a dar otro templo. Y las promesas de Dios iban a ser aún mayores para este pueblo en Cristo. Pero ese templo que se perdió ya no se iba a recuperar. ¿Cuántas cosas perdemos por nuestro pecado? Y no las vamos a recuperar. Y eso muchas veces puede producir dolor en nuestro corazón. No solamente cosas materiales o físicas. Hermanos, tiempos de comunión con nuestro Señor. Tiempo donde perdimos nuestra vida en tantas cosas. Y le dimos la espalda a Dios. Y saben una cosa, muchas veces esa comunión con Dios no se recupera tan rápido. Tenemos que padecer. Tenemos que humillarnos a su presencia para volver a sentir el gozo. Para volver a sentir la alegría. Para deleitarnos en su presencia.
David luego pecó con Betsabé y escribió el Salmo 51 y reconoció su pecado. Reconoció que el mal estaba delante de él. Le clamaba a Dios y le decía que le vuelva a él el gozo de la salvación. Quería experimentar lo mismo que experimentaba antes. Y seguramente en estos ancianos estaba ese pesar, estaba ese dolor por lo que habían perdido, no por la culpa de Dios, sino por su pecado, por su desobediencia. Pero dice la palabra que todos alababan al Señor. Todos alababan al Señor. Y había gratitud en su corazón. Hermanos, el corazón que ha sido restaurado por Él brota de gratitud al Señor. Brota de alabanza al Señor. ¿Cuál era el cántico de este pueblo? Reconocían la bondad, porque tú eres bueno, porque es bueno y misericordioso el Dios de Israel. Hermanos, 70 años esclavos en Babilonia, perdieron todo, pero reconocían la bondad y la misericordia de Dios. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, la bondad y la misericordia de Dios vuelven a ser el centro de la alabanza de este pueblo. Ahora estaban dispuestos a no solamente alabar, sino a escuchar y a obedecer a este Dios que les había rescatado. Hermanos, es importante que podamos examinar nuestra vida. Estamos en este lugar, en la casa de Dios. Es el lugar donde Dios nos convoca, donde Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dice? ¿Lo escuchamos? ¿Le obedecemos? ¿Nos gozamos en Él? Hermanos, la disciplina del Señor tiene un propósito. Y muchas veces la disciplina no es una enfermedad solamente. Dios muchas veces aflige nuestro corazón de distintas maneras, buscando nuestro arrepentimiento, buscando un corazón quebrantado y humillado ante Él, con el propósito de que le obedezcamos y le honremos a Él. Por eso quería terminar con Hebreos 12:11. Cuando nos dice, es verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Seguramente cuando este pueblo fue exiliado a Babilonia, había tristeza, había dolor en sus corazones. Pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Aquellos que se someten a la disciplina, aquellos que aceptan, reciben la disciplina del Señor, el resultado es una apacible justicia. Es una vida no perfecta, pero una vida sincera que busca agradar y obedecer a aquel que le salvó. Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Y tú, Raúl. Dios les bendiga a mis hermanos. Es una bendición enorme poder escuchar la palabra del Señor. Y quiero repetirle lo que el pastor leyó. Dice que este pueblo cantaba, alabando y dando gracias al Señor, diciendo estas palabras, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Siempre cuando la disciplina, como el pastor nos ministraba, siempre cuando estamos siendo disciplinados, para nada vemos que sea bueno.
Es más, si ustedes recuerdan cuando sus padres los disciplinaban, ustedes qué decían, ¿sos malo? ¿Me odias? ¿No me querés? ¿Nunca me dejás hacer lo que quiero? ¿Se acuerdan? ¿O ya se olvidaron cuando eran jóvenes? Todos hemos hecho lo mismo. Pero para llegar a la conclusión de que esa disciplina del que me está disciplinando es bueno, es porque hemos aprendido, porque hemos crecido, porque hemos llegado a un escalón más alto. Y la disciplina del Señor, en primera instancia, siempre son difíciles, pero son necesarias para nuestras vidas. Son necesarias para aplacar el orgullo, pero es necesario que alabemos al Señor. ¿Se acuerdan que este pueblo, hay un salmo donde los babilónicos y los medos le decían, cántanos las canciones que cantaban en Jerusalén? Y a ellos decían que no podían cantar, que habían colgado los instrumentos, ya no tenían alabanza. Porque es imposible alabar a Dios en pecado, hermanos. Es imposible alabar a Dios en desobediencia. Por eso Él, en su amor, nos disciplina para que volvamos a estar en comunión y vuelva a brotar la alabanza, vuelva a brotar la adoración sincera, de un corazón que le ama. Y pretende el Señor de todos nosotros, ya no de los israelitas del tiempo de Esdras, sino de los hermanos de Balcarce, que aprendan a adorar al Señor, que aprendan a decirle al Señor, eres bueno, a pesar de lo que me está pasando, eres misericordioso, a pesar de lo que tenga que pasar. Había un corito que hace mucho tiempo que no lo cantábamos, pero decía algo así como, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que venir, ese corito le aseguraba a Dios que lo iba a amar. Hermanos, necesitamos crecer en la disciplina del Señor, soportarla y a su tiempo traerá el fruto que el Señor lo está generando, que va a ser nuestro arrepentimiento, que van a volver los coritos, vamos a volver a descolgar los instrumentos, vamos a volver a cantar. Yo siempre, cuando leo ese texto, me hace acordar a esos hermanos que son músicos y por X motivos, su pecado, su descuido, dejaron de tocar, ¿no? Dejan de servir al Señor, uno no lo ve más en la alabanza, pero cuando el Señor los disciplina, los amonesta, vuelven en comunión con el Señor y otra vez se enfundan la guitarra, el órgano, ¿no? Y vuelven a servir al Señor. Hermano, la voluntad del Señor es que vuelvas a cantarle con un corazón arrepentido. Amén. Vamos a hacer una alabanza y vamos a estar dándonos avisos y orando. Hay unos avisos muy importantes, preste atención. Bueno, quiero recordarles que el 15 del 8 tenemos el casamiento de Dani y de Julia. Entonces, ¿se anotaron? ¿Se fueron anotando? Sí, Cristian está anotado. Pero recuerden que era muy importante que nos anotemos, que demos la participación para que se puedan organizar bien. O sea, el 15 del 8 ya, nada. Nuestros hermanos están ansiosos. Bueno, también quiero dar unos avisos que el próximo domingo tenemos Santa Cena, 16:30 horas. La Santa Cena es para los miembros de la iglesia y 18 horas va a haber reunión general, la reunión que tenemos todos los domingos. Este viernes... Otro aviso, este viernes tenemos campamento de jóvenes y debemos orar por ellos y vamos a estar orando ahora también, pero salen el viernes, 15:30 horas, se reúnen en este lugar, ¿está bien? Y más o menos para salir lo más rápido posible. 15:30 horas sería este viernes, sábado y domingo aproximadamente mediodía estarán de regreso en estos lugares. Estemos orando por nuestros hermanos, los jóvenes. Por ende, no hay reunión ni de escuelita ni de jóvenes el sábado que viene. Para que estemos todos informados, los niños no van a tener reunión y tampoco los jóvenes.
Me dijeron, antes de dar el último, que sábado 8 del 8, 16:30 horas, va a haber una reunión especial de mujeres de la tercera edad. Tiran la casa por la ventana las hermanas de la tercera edad. Sábado 8 del 8, 16:30, reunión especial de las mujeres de la tercera edad. Estemos orando por nuestras hermanas para que tengan un encuentro de bendición. Y por último, el sábado 22 del 8, y esto es importante que lo agende y lo separe, sábado 22 del 8 vamos a tener la asamblea de miembros de la iglesia. La primera, si no me equivoco, del año. Veníamos con un promedio de 3 anuales, estamos medio vagos. No, siempre decíamos cuando hablamos con los hermanos la necesidad de que la asamblea tengamos algo que decir, tengamos algo que comunicar y que sea relevante, y no por el hecho de hacer una asamblea que a la larga, digamos, no, ¿a qué vinimos? Y se pierda la idea esencial de una asamblea de miembros, que es involucrarnos en la obra del Señor, sentirnos parte y ver qué pretende el Señor en su obra, que yo pueda colaborar con el don que Él me ha dado. Amén. Oramos, hermanos. Y no se olvide de orar por nuestros hermanos que están enfermos, que tienen problemas, y oremos unos por otros. Oramos. Padre, gracias te damos porque no fuimos rebeldes en este día. Tu Espíritu nos convocó y pudimos venir. Algunos tuvieron que ser insistidos más que otros, pero te agradecemos por habernos convencido de que teníamos que estar en esta tarde-noche para escuchar tu palabra. Seguro, Señor, que tu Espíritu trató con nuestros corazones, nos hizo entender que la disciplina es necesaria, que a pesar que no me gusta, a su tiempo traerá fruto, traerá arrepentimiento, volverá la alabanza, volverá la gana de congregarme, volverá la gana de estudiar tu palabra. Pero hoy, en medio de la disciplina, Señor, te ruego que nos ayudes. Nos ayudes, Señor, a que sigamos comprendiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Que no nos trajiste al desierto para matarnos, que no nos sacaste de Egipto para destruirnos, nos sacaste de este mundo para llevarnos contigo, para que viviésemos en tu presencia. Señor, nos cambiaste las leyes, somos argentinos, mi Señor, pero nos cambiaste las leyes. Vivimos por tu ley, vivimos por tu Espíritu, Señor, somos y pertenecemos a otro país. Y esperamos tu regreso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperamos que tú vengas a buscarnos, pero mientras tanto, Señor, síguenos disciplinándonos, síguenos limpiando, síguenos volviéndonos a ti. No nos abandones, no nos dejes a la tiranía de nuestro pecado, no nos dejes a la rebelión de nuestro corazón. Vuélvenos a ti, Señor, vuélvenos con amor a tu presencia. Padre, te rogamos en especial por el evento de los jóvenes. Señor, ellos van a tener su campamento, que puedan encontrarse contigo en ese lugar, que puedan aprovechar que los separas de todo para encontrarse, Señor, contigo. Te ruego que cada joven pueda aprovechar este momento que tú le permites estar contigo. Y también que pueda disfrutar de la amistad de unos a otros con los hermanos y poder amarse y generar vínculos firmes de servicio a ti, para que cuando lleguen a mayores puedan mirarse el rostro y ver cuánto trabajo han hecho juntos para el Señor. Padre, gracias. Te ruego por mis hermanos que están enfermos, te ruego por mis hermanos que están pasando momentos delicados, algunos de enfermedad, otros económicos, otros de ansiedad. Te ruego, Padre, que los cuides, que los protejas, que los animes, para que puedan levantar sus cabezas y también cantar junto con nosotros que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Señor, bendice tu iglesia. Señor, bendice tu pueblo. Señor, acompáñanos en esta semana nueva que comenzamos y seamos luz y sal en medio de un mundo que se está cada vez apagando.
Ayúdanos, Señor, a hacer algo, a llevar el Evangelio, a volver a hablar de ti, a volver a predicar, a volver a abrir nuestra boca con alabanzas y adoraciones y señalarte a ti, la única solución del perdido. Te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salude a su hermano.